Hola, soy Daniel. Vi a mi propio hermano, Mateo, desmoronarse por completo en el pasillo helado de un hospital, justo después de que el cirujano le susurrara al oído que el cuerpo de su hijo, mi sobrino Leo, ya no reaccionaba a nada. Hay silencios que destruyen mucho más que cualquier grito. Es un vacío que te consume desde adentro, una implosión del alma que nadie más puede ver, pero que deforma tu rostro para siempre. Yo estaba a unos metros, paralizado, viendo cómo el hombre más fuerte que conocía se convertía en una cáscara vacía. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas perder toda la esperanza en una fracción de segundo? Antes de contarte cómo el simple toque de una niña lo cambió todo, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la ciencia se rinde y ocurre lo inexplicable. El escenario de esa derrota era el pasillo de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, un lugar que huele a desinfectante y a miedo contenido. Las paredes blancas, iluminadas por una luz fluorescente que nunca se apaga, parecían absorber el color de todo, incluyendo el de nuestros rostros. Mateo llevaba días sentado en la misma silla de plástico, tan incómoda que su cuerpo ya se había rendido al dolor. Su mirada estaba fija en la puerta cerrada de la habitación de Leo, como si con la pura fuerza de su voluntad pudiera atravesarla y obligar a su hijo a despertar. Pero detrás de esa puerta solo había el pitido rítmico y monótono de las máquinas que mantenían con vida un cuerpo que, según los médicos, ya había decidido marcharse. La cirugía cerebral de emergencia no había funcionado. Esa era la cruda verdad. Mateo era arquitecto, un hombre acostumbrado a la lógica, a los planos, a las estructuras que se sostienen sobre bases calculadas. Su vida entera era un testimonio del control y la previsibilidad. Y ahora, el universo le arrojaba a la cara la lección más cruel: que las fuerzas más importantes, como la vida y la muerte, no siguen ningún plano. Lo veía repasar cada momento en su cabeza, buscando una grieta en su propia lógica, un error que pudiera haber cometido. Tardó en ver los síntomas. Estuvo demasiado ocupado con ese último proyecto. La culpa era un veneno silencioso que le recorría las venas, encorvándole los hombros y robándole el aire. Su desesperación no era ruidosa, sino un peso aplastante que lo hundía lentamente en aquella silla. El ambiente del hospital era un espejo de su alma, frío, estéril y funcional, pero completamente desprovisto de calidez o consuelo. Las enfermeras se movían con una eficiencia casi fantasmal, sus rostros entrenados para mostrar una compasión profesional que, después de tantos días, ya no lograba traspasar la barrera de su dolor. Otras familias, sentadas en la misma sala de espera, estaban encerradas en sus propias burbujas de angustia. Nadie cruzaba miradas, nadie ofrecía una palabra. El sufrimiento allí era una experiencia radicalmente solitaria, una condena que cada uno cumplía en silencio. Era como si hubiéramos sido desterrados a un purgatorio de paredes blancas, un no lugar donde la esperanza era un recuerdo lejano, una historia que se contaba sobre otros, en otros hospitales. Los primeros días habían sido diferentes. Había una tensión activa, una corriente de llamadas, de actualizaciones, de pequeñas esperanzas a las que aferrarse. Pero esa energía se había agotado, reemplazada por una rutina de espera resignada. El sonido de las máquinas que se filtraba por debajo de la puerta se había convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Mateo ya era parte del mobiliario. El personal pasaba a su lado, a veces con una mirada de lástima, pero ya no lo veían realmente. Se había vuelto invisible en su propio infierno, un hombre que simplemente existía en ese corredor, esperando la noticia que sabía que tarde o temprano llegaría. La rutina de la esperanza se había roto, y en su lugar solo quedaba la espera de un final anunciado. Recuerdo que, en medio de ese silencio aplastante, Mateo sacó su teléfono, no para llamar a nadie, sino para ver una foto. Era de las últimas vacaciones. Leo, con sus 8 años y una sonrisa a la que le faltaba un diente, estaba en la playa construyendo un castillo de arena con una concentración absoluta, como si estuviera levantando una fortaleza para proteger todos sus sueños.
Mateo miró esa imagen con los ojos secos, vacíos. Era como ver una película de una vida que ya no le pertenecía. El contraste entre ese niño lleno de vida, de sol y de arena, y el pequeño cuerpo inmóvil al otro lado de la puerta, era tan brutal, tan insoportable, que sentí como algo dentro de mí también se rompía en 1000 pedazos. Los días siguientes se fundieron en una rutina gris y pesada, una repetición de horas vacías marcadas solo por el cambio de turno de las enfermeras. La esperanza inicial, esa energía frenética de los primeros momentos, se había evaporado por completo, dejando en su lugar un sedimento de resignación amarga. Mateo ya no preguntaba, ya no buscaba la mirada de los doctores en busca de alguna noticia. Simplemente estaba allí, ocupando esa silla como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Se había convertido en un fantasma en el pasillo de la vida de su propio hijo, una presencia silenciosa y rota que el personal ya había aprendido a ignorar con una mezcla de lástima y profesionalismo. Su barba había crecido, su ropa era la misma de hacía 3 días. El mundo seguía girando, pero él se había detenido. Su existencia se había reducido a ese corredor. Ya no hablaba por teléfono, no respondía mensajes, solo miraba la puerta, como si esperara que se abriera por sí sola y que Leo saliera corriendo hacia él, riendo. Pero la puerta permanecía cerrada, un monolito blanco que separaba su mundo del de su hijo. El único sonido que rompía su trance era el chirrido ocasional de un carrito de medicinas o las voces apagadas del personal. Para un hombre como Mateo, un arquitecto que había dedicado su vida a construir espacios y a darles forma y función, estar atrapado en ese no lugar, en ese limbo de espera sin propósito, era la forma más cruel de tortura. Su mente, antes un torbellino de cálculos y diseños, ahora era un espacio vacío y resonante, lleno solo del eco de su propio fracaso. Fue en medio de esa nada que apareció ella, una niña pequeña, de no más de 6 años, con un vestido de flores y unas sandalias que no hacían ruido al caminar. No corría ni jugaba como los otros pocos niños que a veces pasaban por allí, camino de otras secciones del hospital. Se movía con una lentitud y una calma inusuales, como si estuviera observando el mundo con una sabiduría que no le correspondía a su edad. La vi por primera vez cerca de la máquina expendedora, mirando los productos con una curiosidad serena, no con el deseo ansioso de un niño. Mateo, hundido en su propio abismo, ni siquiera la notó. Su campo de visión se había reducido a esa puerta y al dolor que contenía. Pero yo sí la vi, y algo en su presencia silenciosa me llamó la atención. La vi caminar lentamente por el pasillo, sin rumbo aparente, pero con una extraña determinación en su paso. Pasó junto a otras familias, junto a enfermeras apuradas, sin que nadie pareciera registrar su presencia. Era como si se moviera en una dimensión paralela, visible solo para quien estuviera dispuesto a mirar más allá del dolor inmediato. Se detuvo a unos metros de la silla de Mateo. No lo miró directamente al principio. Su atención parecía estar en los patrones del suelo de linóleo, en la forma en que la luz fluorescente se reflejaba en la superficie pulida. Se quedó allí de pie en silencio durante lo que pareció una eternidad. Era como si una pequeña pausa se hubiera instalado en el flujo indiferente del pasillo, un pequeño punto de quietud en medio del caos contenido. Y entonces lo hizo. Con la misma calma con la que había caminado, dio los últimos pasos que la separaban de mi hermano. Mateo seguía con la cabeza entre las manos, su cuerpo encorvado como si el peso del mundo entero estuviera sobre sus hombros. La niña se detuvo a su lado y, sin decir una sola palabra, levantó su brazo y puso su pequeña mano, cálida y viva, sobre el puño cerrado y helado de mi hermano. No fue una caricia, ni un apretón. Fue un simple contacto, un gesto de una pureza abrumadora. Sentí que se me cortaba la respiración. Mateo levantó la cabeza lentamente, como si despertara de un largo y doloroso sueño, su movimiento rígido, casi mecánico. Sus ojos, vacíos y perdidos, buscaron el origen de ese toque inesperado. Sus miradas se cruzaron. Los ojos de la niña eran grandes y oscuros, y en ellos no había lástima, ni curiosidad,
solo una calma profunda, una serenidad que no pertenecía a ese lugar de angustia. Sostuvo la mirada de Mateo sin pestañear. Por un instante, vi cómo la máscara de desesperación de mi hermano se agrietaba. No fue alivio, ni esperanza. Fue algo más primario, una pura y desnuda confusión. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué significaba ese gesto? El silencio entre ellos se volvió denso, sagrado. El pasillo del hospital, con sus ruidos y su dolor, pareció desvanecerse. En ese momento, solo existían ellos dos, un hombre completamente roto y una niña que con el simple acto de tocar su mano había logrado perforar la coraza de su soledad. Mateo se quedó inmóvil, con la mirada clavada en su propia mano, ahora libre del contacto como si la huella de calor de la niña siguiera grabada en su piel. Luego levantó la vista hacia ella. Sofía, como se llamaba, no se había movido. Lo observaba con una serenidad que era casi desconcertante. Sus ojos oscuros no reflejaban la tristeza del entorno, sino una especie de conocimiento pacífico, como si supiera un secreto que los adultos habíamos olvidado. El aire a nuestro alrededor pareció densificarse, volverse más quieto. El zumbido constante de las máquinas del pasillo, los pasos apresurados de las enfermeras, todo pareció atenuarse, dejando solo el silencio entre un hombre roto y esa pequeña figura que, sin esfuerzo aparente, había detenido su caída libre hacia el abismo. Mi hermano, el hombre que llevaba días sin pronunciar más que monosílabos, humedeció sus labios secos. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro ronco, frágil como si usara cuerdas vocales que no había tocado en años. «¿Quién eres?», le preguntó, y en esa simple pregunta no había solo curiosidad, sino una necesidad desesperada de entender, de anclar ese momento inexplicable en algo real. La niña no pareció sorprendida. «Soy Sofía», respondió con una voz clara y suave. «Estoy esperando a mi abuela. Le están cambiando el vendaje». Su respuesta fue tan normal, tan mundana, que por un instante chocó violentamente con la atmósfera casi sagrada que se había creado. Era solo una niña esperando a su abuela, y sin embargo, yo sabía, y Mateo también lo sintió, que nada en ese encuentro era casual. Tras su respuesta, Sofía inclinó la cabeza y señaló la camisa arrugada de mi hermano. «Ese color me gusta», dijo de repente, rompiendo de nuevo la tensión. «Es como el cielo justo antes de que empiece a llover». Mateo bajó la mirada a su propia ropa, como si no la reconociera. Parpadeó confundido por el comentario, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo vi enfocarse en algo que no fuera la puerta de la habitación de Leo o el abismo dentro de su propia mente. Fue un ancla diminuta, una observación inocente que lo obligó a salir de su infierno personal y a aterrizar, aunque fuera por un segundo, en el presente. Vi cómo sus hombros, permanentemente encorvados por el peso de la culpa, se relajaban una fracción de milímetro. En ese momento, una mujer joven, seguramente la madre de Sofía, se acercó a nosotros con una expresión de disculpa en el rostro. «Cariño, no molestes al señor», le dijo en voz baja, tomando a la niña suavemente de la mano. «Perdón», nos dijo a nosotros, «a veces es demasiado curiosa». Estaba a punto de responder que no era ninguna molestia, pero Mateo se me adelantó. Levantó la mano, en un gesto lento y pesado, y negó con la cabeza. «No», dijo con una claridad que me sorprendió. «No molesta en absoluto». Su voz tenía un nuevo matiz, una firmeza que no había escuchado en días. Era como si estuviera protegiendo ese instante, como si reconociera que esa pequeña molestia era lo único que lo había mantenido a flote. Cuando la niña y su madre se alejaron por el pasillo, Mateo se quedó mirando el lugar vacío que ella había ocupado. Luego, lentamente, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas, se puso de pie. No miró hacia la puerta de la UCI. En cambio, caminó hacia el gran ventanal al final del corredor, ese que daba a la ciudad. Se quedó allí, con las manos apoyadas en el cristal frío, observando el flujo indiferente de los coches, las luces que comenzaban a encenderse al atardecer. No estaba buscando nada en particular, simplemente estaba de pie, estaba viendo, estaba respirando.
Estaba participando de nuevo en el mundo. Yo permanecía a distancia, sin atreverme a romper el hechizo, presenciando el regreso silencioso de un hombre que creía haber perdido para siempre. Después de unos minutos, se giró y me miró. La desesperación absoluta en sus ojos se había disipado, reemplazada por una especie de calma exhausta, pero calma al fin. No había alegría, no todavía, pero el vacío se había llenado con algo que no era dolor. Caminó hacia mí, y por primera vez vi una luz de reconocimiento en su mirada cuando se fijó en mí. ¿Crees que en este maldito sitio tengan un café que no sepa a agua sucia?, preguntó. Y entonces ocurrió. Una pequeña y casi imperceptible contracción en la comisura de sus labios, la sombra de una sonrisa, la primera en una era de oscuridad. Fue un cambio sísmico, el primer temblor que anunciaba que la tierra bajo nuestros pies, por fin, dejaba de desmoronarse. Aquel café sabía tan mal como siempre, un líquido amargo y aguado que en cualquier otra circunstancia habría rechazado. Pero en ese momento era un ancla. Mateo lo sostenía entre sus manos, no para beberlo, sino para sentir el calor del vaso de cartón. Lo vi remover el azúcar con una cucharilla de plástico, un movimiento lento y metódico que era infinitamente más elocuente que cualquier palabra. «No sé qué fue, Daniel», dijo de repente, su voz todavía ronca por el desuso. «Esa niña, sus ojos, no me miraban con pena. Era como si simplemente viera a través de mí hasta el fondo y no se asustara de lo que encontró». Se quedó en silencio, mirando el remolino oscuro en su vaso, como si la respuesta estuviera allí. No había esperanza en su rostro, pero la desesperación absoluta había sido reemplazada por una perplejidad profunda y agotada. Al regresar al pasillo, una de las enfermeras más veteranas, una mujer llamada Inés, cuyo rostro usualmente era una máscara de eficiencia impasible, salió de la habitación de Leo con el ceño ligeramente fruncido. Nos miró y por un instante pareció dudar si debía decir algo. «Hubo algo extraño», comenzó bajando la voz. «Hace unos 20 minutos, justo después de que se fueran, registramos una fluctuación en la actividad cerebral. Un pico muy breve, completamente anómalo para su estado». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Probablemente un error del sensor o una interferencia. Ya lo hemos revisado. Pero fue inusual». Lo dijo con un tono que intentaba ser tranquilizador, pero sus ojos delataban una confusión que no lograba ocultar. Mateo no reaccionó, solo asintió lentamente, procesando esa nueva pieza en un rompecabezas que no tenía sentido. Esa noche, por primera vez en casi una semana, Mateo se quedó dormido en esa silla infernal. No fue un sueño profundo, sino un duermevela pesado del que yo mismo fui testigo. Murmuraba cosas ininteligibles, su rostro contraído, pero no de dolor, sino de una concentración intensa. Horas después, cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por el ventanal, se despertó con un sobresalto silencioso. Me miró con los ojos muy abiertos, llenos de algo que tardé en reconocer. Asombro. «Soñé con él», susurró, «pero no como está ahora. Soñé con su primera risa, Daniel». La recordé. El sonido exacto, esa carcajada de bebé que llenaba toda la casa. Podía sentir el peso de su cabeza en mi hombro. Se tocó la mejilla, como si una lágrima invisible hubiera estado allí, una lágrima no de pena, sino de un recuerdo puro y perfecto. Las horas siguientes trajeron más de esa extraña calma. El ambiente en el pasillo, usualmente cargado con una tensión eléctrica y dolorosa, parecía haberse asentado. Lo noté yo, y lo notaron otros. Escuché a una de las enfermeras más jóvenes comentarle a un colega en el mostrador: «No sé qué es, pero hoy el aire aquí se siente diferente, menos pesado». Era un comentario al pasar, una observación casual, pero para nosotros fue como una confirmación externa de que no estábamos imaginando cosas. Mateo, de pie junto al ventanal, parecía respirar más hondo, como si el oxígeno de repente tuviera más sustancia. El silencio ya no era un presagio de muerte, sino un espacio de quietud, una pausa expectante,
en la que algo inexplicable estaba comenzando a gestarse lentamente, sin hacer ruido. Empecé a unir los puntos en mi cabeza, como un detective tratando de resolver un caso imposible. El toque de la niña, el cambio en la mirada de Mateo, el pico anómalo en el monitor, el sueño vívido, la sensación de ligereza en el aire. Nada de eso tenía una explicación lógica, y sin embargo la secuencia era innegable. Observé a mi hermano. Había recuperado una fracción de su antigua postura. Ya no estaba hundido en la silla. Ahora se acercaba a los médicos con preguntas específicas, no sobre el pronóstico, que seguía siendo sombrío, sino sobre los datos. ¿Podrían mostrarme el registro de esa fluctuación? ¿A qué hora exacta ocurrió? ¿Qué otros parámetros cambiaron en ese instante? Estaba usando su mente de arquitecto, su necesidad de estructura y lógica, para intentar comprender un evento que desafiaba toda razón. Pero su lógica siempre volvía al mismo punto de origen. Más tarde, mientras mirábamos la puerta cerrada, se giró hacia mí y me mostró la palma de su mano. «Todavía puedo sentirlo», dijo en voz baja, casi para sí mismo. El calor. No era solo calor corporal, era una densidad, como si su pequeña mano pesara más que el resto del mundo. Su mirada se perdió por el pasillo, buscando algo que ya no estaba allí. No me dijo nada importante, solo que le gustaba el color de mi camisa, pero la forma en que lo dijo, la forma en que me tocó, fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba cerrada 100 años. Estaba obsesionado con ese gesto, con esa sensación física, porque era la única prueba tangible de que el milagro que estaba empezando a sentir no era solo un producto de su mente rota. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona y no olvides suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. La obsesión de Mateo cambió de forma. Ya no era una desesperación vacía, sino una necesidad casi febril de entender. El recuerdo del toque de aquella niña se había convertido en el centro de su universo, el único evento real en un mar de pesadillas. Pasaba horas hablando de ello, no con esperanza, sino con la precisión de un científico analizando un fenómeno inexplicable. Necesitaba encontrarla de nuevo, no solo para darle las gracias, sino para mirarla a los ojos y confirmar que no se había vuelto loco, que el calor que sintió en su mano era real y no un espejismo creado por el dolor. Era como si su mente de arquitecto necesitara encontrar los cimientos de ese milagro para poder creer en él, para poder aceptar que algo había cambiado para siempre dentro de la habitación de Leo. Al día siguiente, empezamos a buscarla. Preguntamos en el mostrador de enfermería describiendo a una niña de unos 6 años con un vestido de flores y una calma inusual. Una de las enfermeras más jóvenes pareció reconocer nuestra descripción, pero había algo raro en su mirada, una mezcla de confusión y una tristeza que no supimos interpretar. Nos dijo que la familia de la abuela a la que Sofía supuestamente esperaba ya había recibido el alta hacía un par de días. La noticia nos desconcertó. ¿Por qué seguiría la niña aquí? Recorrimos los pasillos, las salas de espera, la cafetería, buscando ese pequeño rostro sereno entre la multitud anónima de batas blancas y familiares angustiados. Pero Sofía, simplemente, se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Nuestra búsqueda nos llevó a un lugar que habíamos evitado durante toda nuestra estancia, la pequeña capilla del hospital, un rincón silencioso al final de un pasillo poco transitado. Entramos no por fe, sino por puro agotamiento, buscando un respiro del olor a desinfectante y del sonido incesante de las máquinas. El aire allí dentro era denso y quieto, cargado con el peso de innumerables plegarias susurradas y lágrimas silenciosas. El silencio era distinto al del resto del hospital. No era un silencio de tensión, sino uno de resignación y memoria. Había un pequeño altar con algunas flores marchitas y a un lado, un modesto tablón de corcho con fotos y notas, un memorial improvisado dedicado a los que se habían marchado en ese mismo edificio. Fue Mateo quien la vio primero. Estaba a punto de darse la vuelta para irnos cuando su cuerpo se tensó. Se quedó petrificado,
con la mano a medio camino de su boca, su mirada clavada en una de las fotografías del tablón. Me acerqué, sin entender su reacción, y seguí la línea de su visión. Y entonces la vi. En una foto ligeramente descolorida por el sol que entraba por el vitral, estaba ella, la misma cara redonda, los mismos ojos oscuros y profundos que parecían contener una sabiduría ancestral, el mismo esbozo de sonrisa serena. Llevaba un vestido diferente, pero era inconfundiblemente Sofía. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una corriente helada que no tenía nada que ver con la temperatura de la capilla. Me acerqué más, sintiendo cómo mi propio aliento se enganchaba en mi garganta. Mi mente racional buscaba una explicación, cualquier cosa que tuviera sentido. Tal vez era una hermana, una prima. Pero debajo de la foto, una pequeña placa de latón pulido contaba una historia diferente, una que destrozaba cualquier lógica. Grabado en letras sencillas, leímos su nombre, Sofía Ramos, y debajo, 2 fechas que detuvieron el mundo: 2015, 2022. La niña que había tocado la mano de mi hermano, la que le había devuelto un fragmento de su alma, había muerto en ese mismo hospital hacía más de 1 año. El calor que Mateo sintió, la calma que nos envolvió, no provenían de este mundo. Nos quedamos allí, en un silencio absoluto que era más ruidoso que cualquier grito. Mateo extendió su mano, pero sus dedos se detuvieron a 1 centímetro del cristal que protegía la foto, como si temiera romper el velo que separaba lo posible de lo imposible. La lógica, el ancla a la que mi hermano se había aferrado toda su vida, se había hecho añicos contra la verdad irrefutable de esa placa de latón. El pico de actividad cerebral de Leo, la calma repentina en el pasillo, su sueño vívido con la risa de su hijo, todo encajó de una manera aterradora y milagrosa. La niña no había venido a visitar a su abuela, había venido a visitar a Mateo, y quizás también a Leo. Salimos de la capilla sin decir una palabra, cada uno perdido en el vértigo de esa revelación. De vuelta en el pasillo de la UCI, todo parecía igual. Las luces fluorescentes, el personal moviéndose con prisa, el olor a antiséptico. Pero para nosotros, nada volvería a ser lo mismo. El mundo se había ensanchado, sus bordes se habían vuelto porosos y permeables al misterio. Mateo ya no buscaba una explicación, había encontrado una, aunque fuera una que su mente jamás podría procesar por completo. Miró la puerta cerrada de la habitación de Leo, y por primera vez desde que todo había comenzado, no vi miedo ni desesperación en su rostro. Vi asombro, un asombro profundo, reverente y lleno de una gratitud que trascendía toda comprensión. Regresamos a ese pasillo como 2 espectros que hubieran visto el rostro de Dios y el del diablo en la misma habitación. El mundo seguía funcionando a nuestro alrededor. Los carritos chirriaban, los teléfonos sonaban a lo lejos. Pero para nosotros, el sonido se había vuelto opaco, distante. Mateo se detuvo en seco en medio del corredor, con la mirada perdida en el suelo del linóleo pulido, como si esperara que las baldosas le ofrecieran una explicación lógica. Vi cómo su mano, la misma que la niña había tocado, se abría y se cerraba espasmódicamente. No estaba procesando la información. Estaba luchando contra ella, intentando encajar una pieza que no pertenecía a nuestro rompecabezas. Una pieza que venía de una caja completamente diferente. El universo no se había roto, se había doblado sobre sí mismo, mostrándonos una cara que no sabíamos que existía. Entonces se giró hacia mí, y sus ojos ya no eran los de un padre desesperado, sino los de un hombre al borde de la locura o de la iluminación. La línea entre ambas cosas se había vuelto terriblemente delgada. «¿Tú la viste, verdad, Daniel?», me preguntó, y su voz era un susurro quebrado, una súplica desesperada por una confirmación. No me lo imaginé. Dime que no estoy perdiendo la cabeza. Asentí lentamente, incapaz de formar palabras al principio. Sí, Mateo, yo la vi, logré decir, y mi propia voz sonó extraña en mis oídos. Vi su vestido de flores, vi la calma en su rostro, la escuché hablar de tu camisa. Cada detalle que yo confirmaba,
Era un clavo más en el ataúd de la razón, pero también era una cuerda de salvamento para él, la prueba de que no estaba solo en ese abismo de lo inexplicable. Se pasó las manos por el pelo en un gesto que mezclaba frustración y una especie de asombro aterrador. «El pico en el monitor», murmuró, conectando los puntos en voz alta. La enfermera dijo que fue anómalo. Dijo que ocurrió hace unos 20 minutos, justo cuando ella... No terminó la frase. No hacía falta. La coincidencia era demasiado perfecta para ser una coincidencia. Su mente de arquitecto, entrenada para encontrar patrones y causalidades, había encontrado uno, pero era un patrón que desafiaba todas las leyes de la física y la biología que conocía. Levantó la vista y me miró de nuevo, y esta vez en su rostro vi nacer una emoción nueva, una reverencia temerosa. La pregunta ya no era cómo, sino por qué. ¿Por qué ellos? ¿Por qué Leo? Mi propia mente, mientras tanto, se rebelaba. Intentaba encontrar una explicación lógica, una escapatoria. Tal vez la placa de la capilla estaba equivocada. Tal vez era una prima de la niña fallecida, una coincidencia visual asombrosa. Pero el sentimiento, la atmósfera que se había creado en el pasillo cuando ella estuvo allí, era innegable. Había sido como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad, como si una paz antinatural hubiera descendido sobre ese rincón del infierno. Recordaba la sensación de calma que me invadió, un sentimiento que atribuía al agotamiento, pero que ahora, a la luz de la revelación, adquiría un significado completamente distinto. Mi escepticismo se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, ante el peso de una verdad que mi cerebro no podía contener. Justo en ese momento, la puerta de la UCI se abrió y la enfermera Inés, la misma que nos había hablado de la fluctuación, salió. Su rostro ya no era de simple profesionalismo, sino de una perplejidad genuina. Nos miró a ambos y se acercó lentamente, como si no estuviera segura de cómo comunicar lo que iba a decir. «No quiero darles falsas esperanzas», comenzó con cautela, «pero algo está cambiando. Sus niveles de oxígeno en sangre se han estabilizado. La presión intracraneal ha bajado 2 puntos. No hay una razón médica aparente para esta mejora repentina, pero la tendencia es positiva». Cada palabra era un martillazo suave pero firme contra la pared de nuestra desesperación, validando el milagro que apenas nos atrevíamos a nombrar. Mateo escuchó a la enfermera sin pestañear, absorbiendo la noticia no con la euforia que yo habría esperado, sino con una solemnidad profunda, casi religiosa. Cuando Inés se retiró, él se quedó mirando la puerta cerrada, pero ya no la veía como una barrera, sino como un velo. Se giró hacia mí y una única lágrima, lenta y pesada, rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de alegría, sino de rendición. «No era una niña, Daniel», dijo con una certeza absoluta que me heló la sangre. «Era otra cosa, un ángel, un alma enviada para tocarlo a él a través de mí». La revelación ya no era una teoría o una locura. Para él, se había convertido en la única verdad que importaba, la única explicación posible para lo imposible. Después de esa declaración, un silencio profundo cayó entre nosotros. Mateo se acercó a la silla en la que había pasado los peores días de su vida y se sentó, pero esta vez no se hundió en ella. Su cuerpo, aunque exhausto, parecía tener un nuevo centro de gravedad. Cerró los ojos, no para dormir, sino para asimilar el peso de esa nueva realidad. El hombre que había construido su vida sobre los cimientos de la lógica y la razón acababa de aceptar que su hijo estaba siendo salvado por una fuerza que no podía medir, dibujar o comprender. No dijo nada más, porque en ese momento ambos entendimos que hay verdades que no están hechas para ser discutidas, sino para ser vividas. Y la nuestra acababa de comenzar. Los días que siguieron a esa revelación fueron como caminar en un sueño. La recuperación de Leo no fue explosiva, sino un lento y constante amanecer. Cada pequeña mejora era un milagro que los médicos registraban en sus informes con una mezcla de profesionalismo y asombro contenido. Los escuchaba hablar en los pasillos usando términos como remisión espontánea,
o respuesta atípica, palabras técnicas que intentaban ponerle un corsé a lo inexplicable. Mateo ya no los escuchaba con la ansiedad de antes. Simplemente asentía con una calma que los desconcertaba. Había dejado de buscar respuestas en sus gráficos y había encontrado la suya en la foto de una niña que ya no estaba, una verdad que no cabía en ningún historial clínico, pero que era la única que ahora sostenía su mundo. La transformación de mi hermano fue tan profunda como la recuperación de su hijo. Un día, sin decir nada, salió de la habitación, bajó en el ascensor y caminó hacia la entrada del hospital. Se quedó allí en la puerta, dejando que el sol de la tarde le diera en la cara por primera vez en semanas. Lo vi cerrar los ojos y respirar hondo, no como un hombre cansado, sino como alguien que redescubre el simple acto de estar vivo. Volvió a comer, a afeitarse, a responder mensajes. La cáscara vacía que había estado sentada en esa silla de plástico se estaba llenando de nuevo, pero no con el hombre que era antes. Este nuevo Mateo tenía una luz diferente en los ojos, una serenidad ganada en la batalla más oscura, una comprensión de que las estructuras más importantes no están hechas de hormigón, sino de fe. Una noche, mientras observábamos a Leo dormir plácidamente, con el ritmo constante y saludable del monitor, como una canción de cuna, Mateo se giró hacia mí. «Toda mi vida he construido cosas para que no se caigan», dijo en voz baja, su mirada perdida en el rostro de su hijo. «He calculado tensiones, pesos, cimientos, y aquí, en lo más importante, mi única opción fue dejar que todo se derrumbara». Hizo una pausa, tragando saliva. «La culpa casi me mata, Daniel. Buscaba mi error, el fallo de cálculo, pero no había ninguno. La lección no era ser más fuerte, la lección era rendirse, aceptar que hay fuerzas que no podemos controlar, solo honrar». En esa confesión, vi cómo se liberaba del peso que lo había estado aplastando, perdonándose a sí mismo al aceptar un misterio mayor. El momento que selló nuestra nueva realidad llegó una mañana. Entramos en la habitación y Leo estaba despierto. No solo con los ojos abiertos, sino verdaderamente presente. Nos miró y una pequeña sonrisa confundida se dibujó en sus labios. «Papá», susurró, y su voz era frágil como el cristal. Mateo se acercó a la cama y tomó su mano, la misma que Sofía había tocado, y la apretó suavemente. Leo le devolvió el apretón, un gesto débil pero lleno de vida. Vi a mi hermano, el hombre más fuerte que conocía, inclinarse y apoyar su frente en el borde de la cama, y su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos. No eran de dolor, ni siquiera de alivio. Eran lágrimas de pura y abrumadora gratitud, el bautismo que lavaba las últimas trazas de la pesadilla. El día que nos dieron el alta, antes de firmar el último papel, Mateo me pidió que lo acompañara a la capilla. No había nadie allí. El sol de la mañana entraba a través del vitral, iluminando el tablón de corcho. Se detuvo frente a la foto de Sofía. No dijo nada, no rezó. Simplemente se quedó allí, mirándola, con una expresión de respeto infinito. Luego, extendió su mano y tocó suavemente el cristal que cubría su imagen, un eco del gesto que lo había cambiado todo. Fue su manera de despedirse, de darle las gracias, de reconocer que su presencia, aunque etérea y fugaz, sería el cimiento sobre el que reconstruiría su vida y la de su hijo. Sofía se había ido, pero su lección, la de que el amor trasciende incluso la muerte, se quedaría con nosotros para siempre. Salir del hospital fue como pasar a través de un portal. El aire de la calle olía a vida, a gases de escape, a comida de un puesto cercano, y nunca un olor había sido tan glorioso. Leo caminaba despacio, agarrado a la mano de su padre, mirando todo con la curiosidad de quien ve el mundo por primera vez. Los médicos y las enfermeras que nos despidieron tenían sonrisas que no lograban ocultar su desconcierto. Para ellos, éramos un caso de estudio, una anomalía estadística. Para nosotros, éramos la prueba viviente de que la fe no es creer sin ver, sino ver lo que no se puede creer. La ciencia les había dado un cuerpo sano, pero nosotros sabíamos que había sido un alma la que le había devuelto el espíritu. Mientras nos alejábamos,
Mateo se detuvo un instante y puso su mano libre sobre el hombro de Leo, atrayéndolo hacia él en un abrazo improvisado. Vi ese gesto y comprendí que ya no era solo un toque de padre a hijo. Había algo más en él. Era un toque cargado de memoria, de gratitud y de un misterio sagrado. En esa simple presión de su mano, Mateo no solo estaba abrazando a su hijo recuperado, estaba honrando a la pequeña mensajera que le había enseñado que, a veces, para que la vida vuelva, primero hay que tocar el cielo. Y supe, con una certeza que me estremeció, que nunca más volverían a caminar solos por este mundo. Había una pequeña mano invisible guiando sus pasos.